Pues, hey amigos de Go Global, ¿cómo están? Yo soy Omar Villalobos y después de esa gran introducción que me han hecho, ¿qué más puedo yo pedir? Amigos, para empezar, vamos a de alguna u otra manera contarte un poquito la dinámica de este Zoom. Primero quiero pedirles que todos ustedes me ayuden a preparar el cuerpo, preparar el cerebro para el aprendizaje, porque en psicología sabemos un truco y sabemos un secreto que si no está lubricado el cerebro, no aprendes. Así es que, además, se lubrica con el movimiento y esto aplica en todas las áreas de la vida. Agarra tus manos, agarra tus manos, agarra tus manos. Muy bien. Mueve tus manos así. Quiero ver esas cámaras, quiero verlos en el Zoom moviendo sus manos. Por favor, esa energía Go Global. Vamos, vamos, vamos. Venga, sí, señor. Amigos, muy bien, así un poquito más calientitos y listos para comenzar este entrenamiento. El día de hoy tendremos una charla, una presentación extraordinaria. Lo imposible es posible. Pero antes quiero hacer un descargo de responsabilidad. ¿Por qué, Omar? Porque esta información puede alterar el curso de tu vida. Esta información, si la pones en práctica, si dejas que las semillas se siembren, las riegas y pones acción, esta información puede alterar todo el rumbo de tu vida. Así es que, bajo tu responsabilidad, escuchas este Zoom, porque lo más probable es que saliendo de aquí aprendas las herramientas para hacer que lo imposible se haga posible. Sí, señor. Hasta los celulares se emocionan. Estamos en vivo, estamos compartiendo. Así es que después de haber descargado toda esta energía, amigo, a lo largo de mi vida me he dedicado a estudiar la mente y las biografías de cientos de genios. Es más, soy autor de un libro que habla de la genialidad. Y descubrí algo, que a todos los genios, antes de que lograran sus grandes acontecimientos en sus vidas, en un principio los habían tachado de locos, les habían dicho que era imposible, hubo alguien que los criticó, les dijeron que eso no estaba bien, que no se podía, que quién se creían ellos para poder hacer esas cosas. La primera etapa, la primera etapa en la construcción de la realidad, del sueño de un genio, desde Albert Einstein hasta Jesús, desde líderes espirituales hasta empresarios como Bill Gates, hasta Mark Zuckerberg, hasta Steve Jobs, todos, cuando iniciaron en su proceso de vida, hubo alguien que los tachó de locos, que les dijo que no se podía, y sobre todo alguien que les había sembrado la palabra imposible en su mente. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Te ha pasado esto a ti? ¿Te ha pasado esto a ti? Levanta la mano y dime, levanta la mano así, levanta la mano y dime, sí, Omar, me han tachado de loco por luchar por mis sueños. Sí, Omar, me han dicho que esto es imposible. Me han dicho que esto no se puede. Me han dicho que me han lavado el cerebro. Y incluso ha creado una ola en en alguna parte en contra de mi manera de ver la vida. Amigo, si eso te ha pasado, si levantaste la mano en este Zoom, déjame te digo algo. Es normal. Vas por buen camino, porque a todos los genios le hicieron lo mismo. A todos, cualquiera que tú tengas una biografía, cualquiera que tú hayas leído o estudiado algo de su vida, de cualquier gran hombre o gran mujer, en la primera etapa pasaron por una etapa de desesperación, de miedo, de crisis, de duda, de incertidumbre. Y lo más importante es que los terceros cercanos a ellos les sembraron la idea de la imposibilidad. Así es que quiero pedirte de favor que ahorita me ayudes a desprenderte de esa idea. Vamos a mover de nuevo las manos, esto nos ayuda. Mueve la mano para liberarte de cualquier idea de imposibilidad que haya sido cargada en tu mente. Y empezamos con los secretos para hacer lo imposible posible. Amigo, lo primero, despierta el dragón que llevas dentro. ¿Por qué el dragón
Me encanta esta figura mitológica. De hecho, en el horóscopo chino, si tenemos gente por ahí de nuestro continente asiático, yo sería un dragón de fuego. Dragón de fuego. ¡Wow! Despierta al dragón que llevas dentro. Esta capacidad de volar, esta capacidad de entenderte poderoso, esta capacidad de creer que en cualquier momento abres tus alas, abres, echas tu fuego por tu boca y generas movimiento, respeto. Amigo, todos tenemos la capacidad de autopercibirnos. La autopercepción es lo que determina quién tú eres. Fíjate, autopercepción, lo que tú opinas de ti mismo. Nadie te lo puede dar y nadie te lo puede quitar. ¿Cuál es el problema? Que vivimos en sociedad. Independientemente del país o de la cultura que tú estés o que tú hayas nacido, fuiste condicionado con lo que la gente opinaba de ti. Papá y mamá te decían, debes de ser esto, debes de ser el otro, haz esto, haz aquello, tú no eres así, tú eres así. Y eso fue condicionando lo que tú eres. Pues déjame te digo algo, que no por nada el maestro Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, decía, quien supera a su padre y a su madre se vuelve un superhéroe. ¿A qué se refiere este principio? Quien perdona, quien sana, quien deja de sentirse movido, detenido, juzgado, criticado por su propio padre y por su propia madre, se vuelve un superhéroe. Y es aquí en donde entendemos el poder del autoconcepto, lo que yo opino de mí. Por eso hoy quiero invitarte a que veas la clase que hemos grabado especialmente sobre estos principios psicológicos, sobre cómo crear tu autoconcepto. Tiene el mismo nombre, haciendo es posible lo imposible. Omar, ¿pero qué me estás queriendo decir? ¿Que para despertar el dragón que yo tengo dentro tengo que aprender a autodefinirme? Claro. Tienes que aprender a saber quién eres. Tienes que aprender a decir cuáles son tus principios, tus creencias, tus valores y tu rumbo. Pero para ello hay que tener mucho valor y hay que aprender a tener una mentalidad de hierro. Mentalidad de hierro. Una mentalidad poderosa, pero fíjate el elemento del hierro. El hierro, para hacerlo más fuerte, hay que fundirlo. Hay que pasarlo por grandes temperaturas de calor. Pareciera ser que el hierro va a dar de sí, pero después, con el tiempo, en cuanto se enfría, se convierte en un metal muy fuerte. La transformación implica dolor. El crecimiento implica dolor. Que crezcas como individuo, que seas mejor, que logres tu sueño, que llegues de un punto A a un punto B, ya sea que quieres más dinero, ya sea que quieres viajar y conocer por el mundo, ya sea que quieres crear la organización más grande en toda Latinoamérica, Europa, Asia, cualquiera que sea tu meta, es posible lograrla si entiendes que tienes que tener una mentalidad de hierro. La mentalidad de hierro significa que tienes que absorbes el dolor, que absorbes los problemas, que absorbes los conflictos que lograr tu objetivo te va a llevar y a meter. Amigo, es, es simple y sencillamente difícil que tú creas que vas a empezar un camino de crecimiento a la cima, al punto más alto, y que todo el mundo lo va a celebrar y te va a apoyar y te va a impulsar y te va a echar porras. Las cosas no son así. Conforme tú empieces a crecer, va a haber gente que le dé envidia, va a haber gente que le dé coraje, va a haber gente que le dé rabia que tú estés creciendo y te estés superando. Y además, si ese crecimiento implica un beneficio económico, tendrás personas a tu alrededor que estarán empezando a juzgarte, a criticarte. Esto es condición humana, esto es parte de una naturaleza extraña. Cuando alguien llama la atención, cuando alguien brilla, cuando alguien está obteniendo lo que quiere, hace recordar a los demás, a los que no lo están haciendo, que ellos están siendo mediocres. No te detengas por la mediocridad de alguien más. No te detengas porque hay alguien en tu camino que te pone un obstáculo. Mejor,
Convierte ese obstáculo en tu cómplice, supéralo, bríncalo y vuélvete más grande y más poderoso. Entendiendo esto, que cuando las cosas se enfríen, tú terminarás más fuerte. Tú terminarás más fuerte y tú estarás mucho más tranquilo porque vas a aprender a reírte de los nos. Una vez que tienes una mentalidad de hierro, ya que tienes una mentalidad poderosa y que nada te derrumba, cada vez que te dicen que no, en vez de que te duela, te hacen más fuerte. De hecho, yo tengo un ejercicio, acompáñame a hacerlo, por favor. Cada vez que te dicen que no, te hacen más fuerte. Cada vez que me dicen que no, me hacen más fuerte. No te oigo. Cada vez que me dicen que no, me hacen más fuerte. Yo le llamo a esto la bendición. Cuando tú llegas con alguien y le dices, oye, tengo una oportunidad, te gusta entrenarte, te gusta capacitarte, te gusta aprender, te gustaría mejorar tu calidad de vida, te gustaría crear una red de contactos para que emprendas un proyecto distinto, y la gente te dice que no, en ese momento tú no le insistes, no le dices nada más, que le das la bendición. Cada vez que me dices que no, me haces más fuerte. Cada vez que me dices que no, me haces más fuerte. Fíjate qué poderoso. Cuando tú entiendes que el cerebro se programa por la repetición y el cerebro genera programas psicológicos, si tú cada vez que alguien te dice que no, entiendes y asocias que te hacen más fuerte, estás haciendo exactamente lo mismo que hicieron, por ejemplo, las compañías de cigarro. No entiendo, Omar, claro, las compañías de cigarro han recondicionado tu cerebro para algo que es desagradable normalmente. La primera vez que alguien fuma le es desagradable, tose, no le gusta, hacen caras, pero con publicidad, hicieron que tú ese acto lo hicieras, aparentemente lo interpretaras como positivo, o el amigo te dijo, fuma, no se pasa nada, mira, está padre, o fumaste por prueba social, o fumaste por pertenecer, o fumaste por quedar bien, o fumaste por curiosidad, cualquiera que haya sido la razón, estoy completamente seguro que la primera vez que lo hiciste no te gustó. Si es que para los que fuman, y si tienen el hábito, es porque han cambiado la asociación. Este es el resultado de las marcas. Las marcas. Coca-Cola tiene vendiéndonos azúcar, azúcar y químicos décadas. Y nos han hecho creer que es bueno y que es felicidad. Y es uno de los principales responsables de diabetes en el mundo. Pero ¿por qué me estás diciendo esto, Omar? Porque tú y yo tenemos un cerebro que se programa con la repetición. Entonces, si tú en este momento entiendes este principio, que cada vez que me dicen que no, que cada vez que te dicen que no, te hacen más fuerte, en vez de deprimirte cuando te dicen que no, en vez de sentirte menos cuando te dicen que no, en vez de sentir esto no sirve, Go Global no funciona, la gente nos critica, ya no sé qué hacer. En vez de meterte dudas, si tú entiendes que cada vez que te dicen que no te haces más fuerte, entonces te vuelves como un Pac-Man. ¿Se acuerdan? Pac-Man, vuélvete un Pac-Man de los nos, porque tarde o temprano te tocará un marshmallow y te dará poderes y reclutarás a alguien que le guste el proyecto y que se enamore y que le encante y que vea en Go Global una oportunidad y que quiera ser parte de tu red. Pero para ello tienes que aprender a reírte de los nos. Y para eso, una vez que has desarrollado tu mentalidad de hierro y que ya sabes reírte de los nos, amigo, quema tus naves. Para los que son de otros países, para los que son de otros continentes, en la historia mexicana, en la conquista de los españoles a México, hay una historia fabulosa, hay una historia llena de magia. Se dice que cuando Cristóbal Colón llega, perdón, se dice que cuando Hernán Cortés llega por primera vez, el conquistador de México, cuando Hernán Cortés llega por primera vez a México, llega en tres naves, y venía con algunos exprisioneros españoles, piratas, vándalos, el ejército que le habían dado para conquistar al Nuevo Mundo eran prisioneros, vándalos, y este tipo de personas. Y venían en tres barcos, pero venían a pelear y a combatir contra miles de aztecas. Miles de aztecas. Se dice que cuando llegan a la costa, algunas personas se bajan
y se había corrido el rumor de sabotaje. Sabotaje. Iban a dejar a los líderes, a los conquistadores, iban a robarse los barcos y se iban a ir a navegar para ser libres y llegar a otro lugar. Cuando a Hernán Cortés le llega el rumor que iban a quererlo sabotear, manda a bajar a todos de las naves de los barcos y para aparentemente dar cierta información, y lo que mandó a hacer fue quemar las naves. Quemar las naves. Y les dio un discurso. Ya no queda ningún otro camino, no hay vuelta atrás. O peleamos y vivimos, o peleamos y morimos. O peleamos y vivimos, o peleamos y morimos. Ustedes elijan. Ya no hay vuelta atrás. ¿Sabes? ¿Sabes por qué hay líderes en esta industria que crecen rápido y que ganan y que rápido llegan a puestos los más altos dentro de las compañías? ¿Sabes por qué? Porque quemaron sus naves, porque lo dan todo, porque entregan su tiempo, porque se levantan temprano, porque le meten pasión, porque no hay de otra, porque si no triunfan en esta empresa no les queda otra oportunidad, porque si no triunfan en esta compañía ya no hay otro camino de vuelta. Y para eso hay que hacer un ejercicio especial de dejar el pasado y de traerte del pasado lo que te hace bien. Traerte del pasado lo que te hace bien, pero no traerte lo que te detiene, lo que te ancla o lo que te lastima. Por eso es importante quemar tus naves, pero para aprender a quemar tus naves tienes que romper esas cadenas ideológicas. Ay, yo no puedo. Ay, esto no es para mí. Ay, a mí no me gusta vender. Ay, a mí no me gusta hablar con la gente. Ay, todo el mundo me dice que no. ¿Cómo le hago? Entiende que hay una oportunidad. La vida es dependiendo de tu interpretación. Ahí está tu oportunidad. Ahí está tu gran poder. Para la gente, bueno, creo que esto es un lenguaje común para todos los países que nos están viendo. Para la gente que está traduciendo este Zoom debe de ser todo un reto. Siempre que yo hablo, para los que me traducen, se vuelve todo un reto. Pero amigo, amiga, lo que te tengo que decir es lo siguiente. Cuando yo era pequeño, mi madre me llevaba al colegio. Íbamos en el carro. Íbamos tarde. Tarde. Mi madre iba manejando rápido. Se le atraviesa una camioneta. Se le atraviesa. Casi choca. Mi madre se molesta y le pita, que en México es una ofensa, y le tira un dedo. Tómala. Yo no sé ustedes que me estén viendo qué represente esto en sus países o en sus culturas. Pero en México es una ofensa. En México es una ofensa. Es una ofensa para muchas personas. Pero cuando mi madre hace esto, yo era pequeño, yo no entendía el significado de este símbolo, y le pregunto a mi mamá, mamá, ¿qué es esto, mamá? ¿Qué es esto? Mi madre se me queda viendo, me acaricia, se sorprende, y lo rápido que su hijo aprendió y le devolvió la mentada de madre. Y mi madre me dice, hijo, esto es un avión, un avión, un avión. Si el estúpido no sabe manejar, mejor que vuele. Los niños aprendemos de lo que nuestros papás dicen, hacen, y vivimos con ellos. Yo aprendí luego, y me quedó a mí grabado, esto es un avión, esto es un avión, esto es un avión. Yo llegué al colegio en donde yo estudiaba con mis maestros y con mis compañeros y empecé a hacerles bromas. Bromas sobre el avión. La broma se volvió famosa. Yo me acercaba con mis compañeros y les decía, te tengo una adivinanza, te tengo un juego. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mis amigos me decían, una mano. Y yo, no, es un transformer. Mira, han, ñan. Para mí era una mano que se transformaba en avión. Para mí era una broma, para mí era un juego, para mí no tenía ningún otro significado. Pero yo no sabía que para el 90 y tantos % de la población esto es una ofensa. Y yo estaba ofendiendo a la gente sin saberlo. Sin saberlo. Pasó a mayores. La broma se la hicimos a algún maestro. Al maestro no le pareció. Me mandaron a la dirección, me mandaron llamar a mi madre. Mi madre habla con el director y le dice, disculpe, director, yo lo corrijo. Recuerdo que mi madre me llevó a comer un helado. Se sentó conmigo y me dice, hijo,
hoy quiero que aprendas algo, que tienes derecho a ser diferente. Para nuestra familia, esto es un avión, pero para el mundo entero hay que guardarnos el tema del aeropuerto, hijo, porque a la gente no le gusta tanto los aviones como a nosotros. Tienes derecho a ser diferente. Tienes derecho a opinar distinto. Ese fue el regaño de mi madre cuando en un juego yo interpreté que esto era un avión y no una ofensa. Amigo, amiga de Go Global, ¿cómo interpretas la realidad de allá afuera? La realidad no existe. Por Dios, aquí habemos gente de distintos países con distintas realidades en el mismo momento. ¿Qué es real? La realidad no existe. Aquí habemos personas de distintas creencias con distintos puntos de vista en el mismo instante. La realidad es personal. La realidad es tuya, es la que tú estás viviendo. Yo estoy sentado en mi casa, en mi estudio, compartiendo contigo. A lo mejor tú estás en un lugar, en un celular, en un carro, en un auto. A lo mejor cada quien tenemos nuestra propia realidad que hemos construido con nuestras capacidades. Y la capacidad más importante para transformar tu realidad es cuidar cómo la interpretas. Cuidar lo que tú interpretas. Entonces, si alguien te dice que no y tú lo interpretas de manera negativa, te estás haciendo daño a tu sueño. Si vas y quieres reclutar a gente y no les gusta tu proyecto y te tachan de loco, de charlatán, de esto, del otro, de lo que sea, te estás haciendo daño a tu proyecto porque tú creíste la interpretación del otro. Pero no habías tomado este curso con Omar y no entendías que la interpretación personal es la que más vale. Y para ello, para poder tener una interpretación personal y que sea la más valiosa, tengo que tener una fiesta personal de valores. Tengo que tener bien en claro cuáles son mis valores personales, lo que yo quiero, lo que yo creo. Creo en la abundancia, creo en el amor, creo en la paz, creo en la libertad de las personas de decidir qué hacer con su vida. Creo en la capacidad de transformar. Creo en que todas las personas pueden tener una vida placentera. Creo en el orgasmo. Creo en la libertad. Creo en la alegría. Eso es lo que yo creo y por eso tengo una fiesta de valores. Y elijo mis recuerdos, elijo mis creencias. Me queda claro que el ser humano tiene la capacidad de elegir sus creencias. Aquí habemos gente de todas partes del mundo, de 3 o 4 continentes, todos con creencias distintas porque las hemos de alguna u otra manera elegido. Ahora, si tú no has elegido lo que crees, ¿quién eligió por ti? Elige tus valores. Elige lo que te mueve por dentro para que ninguna voz externa, para que ninguna interpretación de alguien allá afuera te quite el rumbo de tu sueño. Te quite esas ganas, ese deseo de lograr esa vida que solo es tuya. ¿Por qué te importa tanto la opinión del otro si no está viviendo tu vida? ¿Por qué te importa tanto la opinión de aquella otra persona si no está durmiendo en tu cama, si no está durmiendo en tu casa, durmiendo con tu situación, comiendo tu comida? ¿Por qué te importa tanto la opinión del otro? Ten tu fiesta de valores para que la gente te sume y se quiera sumar y le llames la atención y quieran compartir contigo. Pero no se trata solo, Omar, de mentar, solo de pensar, sino empieza a construir tu imperio. Y llámale así, voy a construir un imperio, porque sabes que todos los que han construido un imperio lo querían hacer, creían que podían. Todos los que lograron grandes cosas, Alejandro Magno, Napoleón, me puedo mencionar Gengis Khan, todos estos personajes que en sus épocas crearon imperios, tenían una cosa en común: querían y creían que ellos podían construir un imperio. Yo quiero hacerte una pregunta a ti, amigo de Go Global. ¿Tú crees que puedes crear un imperio de esto? ¿Crees que puedes crear una de las organizaciones más grandes de tu ciudad, de tu país, de tu continente? ¿Crees verdaderamente en ti? Porque si dudas, porque si tienes miedo, porque si tienes más o medio crees. A ver, yo quiero una pregunta. Esto creo que va a funcionar en cualquier lugar o en cualquier país del mundo. Imagínate que tú estás en el altar, ¿no? Y que estás a punto de casarte.
y que llega el líder espiritual, el sacerdote, el gurú, el chamán, el maestro, el como tú le llames, llega contigo y te dice, tú, Perenganito, tú, Omar, ¿aceptas a Sandra como esposa en la salud y en la enfermedad, bla, 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 para serle fiel y amarla? ¿La aceptas al 100%? Y tú contestas, sí. Y le preguntan a tu mujer, a ver tú, Sandra, ¿aceptas a Omar para amarlo y respetarlo en la salud y en la enfermedad? Y lo aceptas al 100%. Y que Sandra, tu mujer, dijera, a ver, oiga, 100%, no tanto. 99.9% sí, pero deme chancita, 1.01% para desahogarme de vez en cuando. Si alguno de ustedes les contestaran así, estoy seguro que saldrían corriendo del altar. Estoy seguro. Es decir, en tu proyecto de vida, si no estás comprometido al 100%, si tienes la más mínima duda, probablemente estás provocando, por tus dudas, por tus miedos, por tu propia incredulidad, estás provocando que la gente huya de ti, salgan corriendo de la mesa de negociación en vez de decir, quiero y quiero con mi 100% y quiero contigo y vamos a construir un imperio juntos. Convirtámonos en caballeros de la mesa dorada y construyamos un imperio en conjunto. Pero ¿sabes por qué? Te está costando trabajo conseguir guerreros y caballeros y caballeras que construyan un imperio contigo. Porque tú mismo en tu corazón tienes dudas. Porque dudas de ti. Uy, qué duro, Omar, qué duro. Me dolió el alma reconocer que puede ser que sea cierto, que puede ser que el único que está dudando soy yo. Voltéate a ver, tienes la capacidad de hablar, tienes inteligencia, tienes una ventaja competitiva porque eres de los primeros, has sido invitado, seleccionado para estar en este Zoom. Esto va a llegar a millones de personas, ahorita no somos tantos todavía, falta un mundo por recorrer, faltan un montón de trabas por vencer para que tú, pero si tú continúas y si tú estás ahí y estás luchando por lo que sueñas, vas a construir un imperio. Yo lo creo. Pero no soy yo el que lo tiene que creer. Eres tú. Y para ello, está bien. A ver, Omar, está bien que reconozcas. Está bien que digas, güey, Omar, está bien, güey. Sí, dudo. Está bien. A veces me cuesta. Está bien. A veces me gana lo que opina el otro. Está bien. A veces hago una presentación y me estoy autocriticando yo solo, Omar. Ok, está bien. Sí, puede ser que tenga miedo y que yo dude. El primer paso para transformarte es aceptarlo. Si no aceptas que hay miedo, si no aceptas que puede llegar a haber inseguridad en ti, nunca te vas a hacer fuerte y nunca vas a bailar con el miedo. Baila con tu miedo, reconócelo. Omar, me da miedo, sí, pero aún así actúo. Omar, tengo un poquito de inseguridad, va, pero le voy a echar todo, le voy a echar todos los huevos, como decimos en México, le voy a echar toda la fuerza, le voy a echar todas las ganas, voy a partirme la mandarina, voy a bailar con el miedo, voy a bailar con lo que siento, es decir, no me voy a detener, voy a avanzar aunque tenga miedo, a avanzar aunque tenga incertidumbre, a avanzar aunque no tenga claro el futuro. ¿Y sabes por qué puedo hacer eso? Porque confío en mis capacidades. Y si avanzo y llego a donde no lo había previsto, confío en que tengo la capacidad de interpretar a donde llegue y construir de ahí. Porque así es la vida. La vida es incierta en realidad. Me encanta hacer este ejercicio con las personas. Respiren profundo, exhalen, les pregunto en los eventos en vivo. Tienes que ir a un evento en vivo con Omar Villalobos, son sumamente divertidos, son súper entretenidos, son orgásmicos, digo yo, pero cuando yo estoy dando un evento en vivo, estamos platicando con la gente y les digo, pregúntale a la persona de al lado, pregúntale al güey de al lado si ha tenido miedo en el pasado, si ha tenido dudas, si se ha sentido solo, si ha sentido inseguridad, pregúntale y todo el mundo, sí, 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 sí.
Y después les digo, pregúntale si han soñado un futuro, si lo han imaginado, y pregúntame si se han sorprendido de a dónde han llegado. O han llegado a un lugar completamente distinto, pero mejor. Pregúntale, sí, 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 sí. Está bien que planees tu futuro, está bien que visualices millones y logros y éxitos, está bien. Pero deja de perder tiempo visualizando y ponte a bailar con tus miedos, y ponte a bailar con tu vida, y ponte a bailar con tus inseguridades, y ponte a bailar con tu ignorancia, y ponte a bailar con tus incapacidades. Baila con ellas para que poco a poco aprendas y al rato bailes salsa, reggaetón y cumbia. Baila con tus miedos. Omar, no sé qué decirle a este cliente. Venga, voy a escucharlo, voy a bailar con el miedo, voy a escuchar lo que él hable y voy a dejar que lo que él me diga se haga como un baile. Cuando tú bailas con alguien, oye Omar, yo no sé bailar, pero mira, voy a intentar conectar con esa persona. A ver, a la derecha, a la derecha, a la izquierda, para abajo, para arriba, para adelante, para atrás. Intento conectarme con el otro. Baila con tus miedos. Camina aunque tengas miedo. Paso a paso, dice el monje. Paso a paso se llega al Himalaya. Amigos, y lo más poderoso, cuando entiendes y cuando tienes una mentalidad de dragón, cuando aprendes a reírte de los nos, cuando tienes una mentalidad de hierro y quemas tus naves, cuando rompes las cadenas, cuando eres una fiesta de valores porque es lo que te mueve, cuando estás construyendo un imperio paso a paso, ladrillo por ladrillo, cuando estás todos los días en un mar de acciones cotidianas para luchar por lo que amas y con la fe de que estás construyendo un imperio, cuando aprendes a bailar con tu miedo a pesar de las circunstancias o a pesar de que no sepas nada de la música, pero estás intentando aprender a bailar, a pesar de que no sabías nada del network marketing, estás aprendiendo y te estás enamorando de la industria, a pesar de que no sabías nada de negocios digitales, estás aprendiendo y estás bailando con ello, a pesar de que no entiendes el negocio de las criptomonedas y las inversiones, estás aprendiendo y estás bailando con ello. No tienes que ser un total experto para emprender algo porque nunca vas a empezar. Descubrí en todas las biografías de los genios que la mejor manera de crear un imperio genial, una marca genial, es prueba y error, avanzando a punta de coñazos, avanzando a punta de golpes, de la misma manera como está cableado el cerebro para aprender a caminar, para aprender a comer solo, para aprender a hablar, para aprender a ser autosuficiente. Es exactamente como ha entrenado tu cerebro, tío. ¿Por qué quieres usar un método distinto? A ver, tú cuando eras pequeñito, cuando eras bebé, cuando tenías 8, 9, 10, 11, 12 meses, eras un bebé, güey, y no te imaginabas con ser el hombre más rápido del mundo corriendo, no soñabas con eso. No, es más, cuando eras un bebé, la capacidad de imaginar el futuro estaba muy limitada. Solo vivías en el aquí, en el ahora y en el presente. El niño quería aprender sin saber a dónde iba. El niño no sabía que iba a correr, que podría ser el hombre más rápido del mundo. El niño no sabía que después esas pies lo iban a llevar al planeta, lo iban a llevar a recorrer países, y lo iba a llevar al siguiente evento de Go Global. O sea, ese niño no sabía que esas piernas lo iban a transformar en... No, simplemente quería aprender a caminar por hacerlo. Y quiero que veas la cara de un bebé y de un niño cuando está aprendiendo a caminar. Quiero que veas la alegría, quiero que veas el gozo, porque estoy caminando. Pero fíjense lo que hacemos nosotros. Acabamos de entrar al network marketing, tenemos 1 o 2 años, empiezas a reclutar a tus primeras personas y empiezas ay, pero es que si no sé, güey, disfruta el primer recluta y luego el segundo y luego el tercero, y luego el siguiente evento, y luego el cuarto. Enjoy your life. It's yours. Disfruta tu vida. Es tuya. ¿Quién te negó la capacidad personal de disfrutar tu propia vida? Es tan estúpido como si yo agarro un dulce que a mí me gusta y alguien viene y te dice, a mí no me gusta ese dulce.
Ese dulce está horrible, güey, para ti. A mí me encanta, mira nomás qué rico, yo lo disfruto. Pero hay gente psicológicamente tan tonta que están comiéndose el dulce delicioso y llega alguien y les dice, ese dulce no me gusta. Y, pues sí es cierto, no está tan rico. ¿Por qué dejas que alguien más tenga el poder sobre lo que tú te alegras, disfrutas, celebras o transformas en tu propia vida si es tuya? Tuya. Porque cuando estés a punto de morir, que te va a llegar, independientemente cualquiera que sea tu creencia, si vas a regresar, si te vas a ir eternamente, si te vas a ir para abajo, si te vas a ir para arriba, si te vas a quedar en medio, si simplemente desapareces, cualquiera que sea tu creencia, güey, esa otra persona no va a estar contigo. Bueno, hay creencias en donde esa otra, incluso la creencia mexicana de la muerte, es que si yo soy recordado después de muerto, voy a vivir eternamente. Qué hermoso. Amigos, pero aquí viene lo poderoso. Cuando logras toda esta mentalidad y estos principios que acabamos de hablar, empiezas a dar saltos cuánticos. Porque entonces estás listo para enseñarle a alguien más a despertar su mentalidad de dragón, a que se ría de los nos, a que tenga una mentalidad de hierro, a que queme sus naves, a que rompa todas sus cadenas, a que haga una fiesta de valores personales y a que aprenda a bailar con su propio miedo para en que él le dé saltos cuánticos. La mejor manera de dar saltos cuánticos es que multipliques tu negocio por 10, por 20, por 100, por 1000. Omar, quiero ganar 5 veces más. Bien simple. Crea una red de contactos, de amigos, una comunidad. Y para crear una comunidad, no tienes que ser un producto terminado. No cometas el error. A ver, qué tontería querer. A ver, si tú estás acompañando el camino. Para subir una montaña, independientemente que tú ya la hayas subido, independientemente que tú hayas llegado arriba, pero la mejor manera de dar saltos cuánticos es agarrar de la mano a la persona que va subiendo la montaña y acompañarlo. Acompañarlo. Enseñarlo en el camino. Y fíjate qué poderoso es esto. Enseñarlo con acciones. Ay, Omar, yo no sé, es que yo no sé cómo reclutar. Bueno, aprende de un líder. ¿Cómo recluta? Pídele ayuda. Dile que se baje de la montaña y que te enseñe en este escalón a reclutar a alguien para que tú aprendas. Ve cómo lo hace y aprendas. Y aprendas. Y vuélvete un líder así. Cuando quieras reclutar a la gente, no nada más reclutes y des indicaciones. Bájate de la cima de la montaña a los escalones iniciales y lleva a la gente de la mano. Es más, les puedes decir, te espero arriba. Sí, sí, pero baja y enséñales el camino. Y para ser líder, para que la gente te siga, para que la gente crea en ti, es un proceso. Tienes que despertar confianza y tienes que interesarte en el contexto personal que está viviendo ese individuo. Omar, ¿cómo le hago para sembrarle una idea de transformación a una persona que no cree? Cállate, escúchalo y preocúpate por su contexto. ¿A qué le tiene miedo? ¿Por qué le tiene miedo? ¿Qué siente? ¿Por qué siente eso? ¿Para qué lo siente? ¿Qué le enseñaron de pequeño? ¿A ser rico o a ser pobre? ¿Qué aprendió cuando fue creciendo? Ya estuvo en otro negocio de network marketing. No le fue bien, le fue mal. Tiene una barrera del pasado. Hay que romperle su barrera. Es decir, detecta en qué área está la otra persona que tú quieres reclutar. Ayúdalo a que lo trabaje y de esa manera vas a emprender saltos cuánticos. De esa manera vas a llegar tu negocio a país 1, país 2, país 3, país 4. Además tienes una empresa que te está apoyando. Además tienes una empresa que mira toda la tecnología que tenemos, los invitados, los grandes invitados, la oportunidad que tienes de aprender y mejorar. Amigo, amiga, para dar saltos cuánticos, para transformarte verdaderamente, tienes que romperle el fucking miedo a hablar con los demás. Y habla del proceso. Sé honesto. No eres un producto terminado. Sé honesto. Estás en transformación. Es mucho más congruente que llegues con alguien y le digas, oye, te invito a que despertemos el dragón que tenemos dentro, juntos.
Vamos a despertar nuestro dragón juntos. Ahorita el mío es una lagartijilla ahí que mueve la colilla. Vamos a convertirnos en un dragón juntos. Vamos a aprender a reírnos de los no. Vamos a mejorar nuestra mentalidad. Vamos a vivir este proceso de transformación. Y lo mejor de todo esto son las celebraciones. Porque cuando te atreves a dar saltos cuánticos, cuando creas tu grupo, cuando tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas en tu red trabajando contigo, creas una comunidad, es ahí en donde empezamos a celebrar el resultado. Y por eso me encantan los eventos de Go Global, porque es pura celebración. Celebra el resultado. Celebra el resultado. Oye, Omar, ¿cómo le hago para aprender a celebrar incluso cuando no estoy en el mejor momento de mi vida? Amigo, poder de la interpretación, lo hablamos antes. Tú puedes ver el vaso medio lleno, medio vacío, o completamente lleno, o derramándose, porque es tu interpretación. Acuérdate el ejemplo del avión. Nadie tiene por qué decirte cómo interpretar tu realidad. Ese es tu poder y esa es tu virtud. Amigo, amiga de Go Global, es y seguirá siendo un honor acompañarte en tu proceso de transformación. Si quieres conocer más de mi locura, te invito a que me sigas, a que conozcas lo que hago. Un placer y un gusto poder compartir con toda la familia Go Global. Amigos, yo soy Omar Villalobos. He dado más de 3,000 conferencias por toda Latinoamérica, España. También ya he tenido la oportunidad de trabajar en Beijing, en Shanghai, en algunas otras ciudades. Seguirá siendo un placer ayudarte a crecer y a lograr tus sueños. Construyamos juntos un imperio lleno de valores, lleno de alegría, lleno de celebración y con un mismo objetivo en común: la abundancia emocional, espiritual y económica. Pórtense mal, cuídense bien y hagan mucho el amor, que es la mejor manera de recargar las pilas. Amigos de Go Global, los dejo en este extraordinario Zoom de negocios. A toda la gente de los distintos países, a la gente que tradujo esta información, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Una vez más, todos juntos, respira conmigo. Por ahí dicen que el 50% de los problemas se resuelven tan solo si respiras profundo. Te veo a la próxima.